Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Estamos juntos por medio de las redes sociales. Les habla su servidor, el hermano Virgulio Liscano. Bueno, en esta ocasión quiero compartir un tema súper especial, indispensable, diría yo. Toda persona debe oír este tema. Y es nada más y nada menos que el Evangelio. Ese es el título de la enseñanza y el tema del título de la enseñanza en esta ocasión. El Evangelio. Vamos a hablar del Evangelio un poco. Creo que el Evangelio, esta palabra es una de las palabras más comunes, diría yo, entre los cristianos y al mundo entero. Realmente la palabra, creo que toda persona algún día ha oído esta palabra, Evangelio. Esta es una de esas palabras que lastimosamente no nos las tradujeron del griego. Entonces no colocaron su equivalencia en el castellano o el español. Aunque es tan común en medio de nosotros, por ejemplo, somos evangélicos, evangelizamos, leemos el Evangelio, predicamos el Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? Exactamente, ¿qué es el Evangelio? Quisiera en el nombre del Señor Jesús, con la ayuda de Dios, tratar de explicar un poco acerca de qué es el Evangelio precisamente. Lo primero que vamos a mirar entonces es qué significa esa palabra Evangelio. Evangelio significa, escúchenme bien, significa buenas noticias. No solamente significa noticias, ¿no? No es noticia lo que significa el Evangelio, una noticia no, una buena noticia. Originalmente o en los primeros usos de la palabra Evangelio, se hablaba de el anuncio de una victoria, de pronto cuando iban los pueblos a la guerra y mandaban a un mensajero con el mensaje, y el mensaje que traía era el Evangelio cuando se había ganado la guerra. Entonces el Evangelio en ese tiempo originalmente era la noticia de una victoria que producía alegría. Luego fue conservando más o menos la idea de buena noticia, y se interpretaba la palabra Evangelio como una noticia que produce gozo. Eso más o menos es el significado. Una noticia que produce gozo, alegría. ¿Por qué produce gozo? Porque es una buena noticia, una noticia extraordinariamente, como que a alguien le digan, vea, le venimos a regalar este carro. Eso es una buena noticia que produce gozo. Pero el Evangelio es una noticia muchísimo más buena, más grande, más poderosa, que produce un gozo inefable en medio de nosotros, los que hemos recibido esa buena noticia. Entonces, a grandes rasgos, eso es Evangelio. Cada vez que usted lea la palabra en la Biblia Evangelio, acuérdese que es una buena noticia que produce gozo. Luego vamos ahora a empezar a desarrollar. Ahora, ¿cuál es esa buena noticia que produce gozo? Vamos a empezar a desarrollar el tema para ver cuál es esa buena noticia, tratar de entender. Y el segundo punto que quiero explicar entonces es no solamente qué es el Evangelio, sino, escúcheme bien, la pregunta correcta casi que debiera ser ¿quién es el Evangelio? Con eso ya estamos apuntando que el Evangelio no solamente es una cosa, sino que es una persona. Vamos a empezar a ponerle Biblia al tema del Evangelio. Vamos a leer Evangelio según Lucas, capítulo número 2. Vamos a leer el versículo 8 al versículo 12. Dice en el nombre del Señor Jesús. Había pastores el contexto de esto es cuando el Señor Jesús nace, que la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, queda embarazada y da luz al niño en el pesebre en Belén. Entonces, ese es el contexto de esta porción que vamos a leer. Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, escuche cómo les dice el ángel. Bueno, el ángel es un mensajero, ¿no? Alguien que trae un mensaje. Este ángel es un mensajero que viene desde el cielo con un mensaje de parte de Dios para los hombres.
Entonces, cuando ellos ven el ángel, ellos se quedan aterrorizados, ¿no? A ver el ángel, el temor que infunde el ángel, y ahora qué va a pasar, de pronto va a venir un juicio, ¿qué va a pasar con este ángel? Entonces, cuando el ángel los ve a estos hombres, les dice, ¿cómo les dice? Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¡Qué expresión tan perfecta! Porque es que, entre otras cosas, el evangelio vino del cielo a la tierra, fue idea de Dios. El evangelio es la mayor y más excelente noticia que Dios tiene para los hombres. Entonces el ángel lo que le dice es: les traigo el evangelio. Le dice: les doy una noticia que va a producir gran gozo. Os doy nuevas de gran gozo. ¿Y cuál es esa noticia? ¿Cuál es la noticia de gran gozo? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el mensaje central del evangelio? Que será para todo el pueblo. Esta noticia trae gozo para todo el pueblo. Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, queridos hermanos y amigos, el evangelio, la noticia que produce gran gozo en el corazón de todo ser humano, es que hay un Salvador. Y este día preciso había nacido un Salvador, o nació un Salvador, el único. Diría no solamente un Salvador, sino el Salvador. El Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a leer otro texto que habla también del contenido del mensaje del evangelio. Hermanos y amigos, es que es muy importante aclarar qué es el evangelio. El evangelio no es decirle a la gente que Dios les va a dar plata. El evangelio no es decir solamente que, aunque el evangelio trae un paquete muy grande de bendiciones, pero si no se habla de Jesús, no se habla del evangelio. Vamos, eso es lo que quiero aclarar con este segundo punto. Vamos a mirar Primera de Corintios capítulo número 15. Primera de Corintios capítulo número 15. Miremos cómo dice Primera de Corintios 15, versículo 1 al versículo número 4. Oído. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Quiero que miren en qué consistía ese mensaje del evangelio que Pablo predicaba. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibí, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué palabra predicó? ¿Cuál era el contenido del mensaje del evangelio? Dice: por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Escuchen, hermanos y amigos, el contenido del mensaje del evangelio. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, conforme a las Escrituras. Tercero, que fue sepultado. Cuarto, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, escúchenme bien, el evangelio tiene nombre propio. El evangelio se llama Jesús de Nazaret, o Jesucristo el Señor. Él es el evangelio. No solamente qué es, sino quién es. Entonces, cuando yo predico el evangelio, debo predicar de Jesús. Si yo me pongo a predicar, pero no menciono a Jesús por ninguna parte, puede que sí haya predicado, pero no prediqué el evangelio. Cuando nosotros los predicadores o cualquier persona predica, o un hermano diga me voy a evangelizar, y sale a evangelizar por las calles, y si ese hermano no habló de Jesucristo, no evangelizó. Puede que haya hablado cosas bonitas, cosas ciertas, hasta cosas bíblicas, pero escúchenme, quiero ser muy claro: si no habló de Jesús, no evangelizó.
Si yo en mi predicación no hablo de la obra de Jesús, del nacimiento de Jesús milagroso, de la palabra que Jesús predicó, del mensaje que es el evangelio, desde el nacimiento de Jesús de manera milagrosa, el plan de Dios, de la Virgen María, del mensaje que Jesús enseñó, de la muerte en la cruz del Calvario de Jesucristo por mis y nuestros pecados, de que Jesucristo fue sepultado y que resucitó el tercer día. Si yo no predico esas cosas, no predico el evangelio. Así predica que Dios bendice, que es verdad que Dios bendice. Así yo predique que Dios es nuestra protección divina, que es verdad, pero no predico el evangelio. Así predique que hay un juicio final, es verdad que hay un juicio final, pero no predico el evangelio. Predicar el evangelio es hablar de la vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. De manera que el evangelio tiene nombre propio. El evangelio es Jesucristo el Señor. Él es el centro del evangelio. Evangelizar es hablar de Jesús. Predicar el evangelio es predicar la vida, muerte y resurrección de Jesús. Enseñar que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación y que va a volver por nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Leer el evangelio es leer acerca de la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús. Bendito el nombre de Jesucristo. El evangelio es el mejor mensaje, la mejor noticia que puede recibir cualquier ser humano, que realmente produce gozo en el alma, nos llena. Dios mío, qué mensaje más hermoso. Por eso de pronto, amigos, usted que nos escucha, que nos ve, nos habrá visto en algunas ocasiones llorar y emocionarnos y alegrarnos en nuestros cultos y aplaudimos y hablamos en lenguas y a veces gritamos y tantas cosas, porque es que esa es una noticia de gran gozo. La mejor noticia que puede recibir un ser humano es el evangelio, y ahora más adelante les voy a explicar por qué tanto gozo produce el evangelio, por qué tanta alegría produce el evangelio en nuestras vidas. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a pasar a un tercer punto. Vamos a mirar ahora, el evangelio fue profetizado o prometido en el Antiguo Testamento. ¿Por qué quise explicar o hablar un poquito de este tercer punto? Porque hay un gran grupo de personas que cree que el evangelio contradice el Antiguo Testamento, o que el evangelio contradice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y no quiero que pensemos así. El evangelio fue prometido en el Antiguo Testamento. El evangelio es como el escalón, es como que Dios trazó un plan, porque Dios es un Dios de planes, y uno de los peldaños que había antes del evangelio allá en el Antiguo Testamento era la ley, y también hubo muchas otras dispensaciones, y todo eso Dios lo puso en su plan para llegar a la cúspide de su plan, que era el evangelio, su plan maestro, que se llama Jesucristo. Jesús es la solución, Jesús es lo máximo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Jesús es el corazón de la Biblia, del cristianismo, de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús es el mensaje central. Entonces, esto para aclarar que el evangelio no contradice el Antiguo Testamento, sino que fue prometido antes y profetizado allá. Permítame leer un solo texto para no alargarme mucho. Isaías capítulo 61, vamos a mirar Isaías capítulo 61. Versículo número 1, dice Isaías, dice el profeta, valga la redundancia, profetizando: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque, claro, eso no lo dice el profeta de sí mismo, eso es una profecía para el futuro. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Recuerde, ese es el término para el evangelio. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Hermanos, esto tuvo fiel cumplimiento en los tiempos del Nuevo Testamento. Vamos a mirar el Evangelio según San Lucas, capítulo número 4. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 16. Verso 16 dice la Biblia. Lucas 4:16. Vamos a mirar el cumplimiento de esta profecía para que puedan ver que el evangelio estaba prometido allá.
Dice, vino a Nazaret, está hablando de Jesús, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ese es el término para el evangelio, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús trajo el evangelio. Jesús es el cumplimiento del evangelio. Jesús, su mensaje, vida, muerte y resurrección es el evangelio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y me atrevería a decir otra cosa, no solamente ahí, hay muchas otras profecías. Desde que Adán y Eva pecaron, no sé si se acuerdan de esa profecía que está ya en Génesis, cuando la serpiente o Satanás engañó a Eva. Dios habló le hizo un juicio al hombre, a la mujer, y cuando llegó a la serpiente, le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer. Tú le herirás en el calcañar y la simiente de la mujer te aplastará, te herirá en la cabeza. Por eso las mujeres israelitas, por eso siempre esa mujer quería dar a luz, porque había una profecía, la primera profecía, la primera promesa que está en Génesis, recién salidos en el paraíso, la dio Dios mismo. Dios le dijo al diablo: a usted se le va a aplastar la cabeza, y le va a aplastar la cabeza uno que descienda de la mujer, porque como fue a la mujer a la que el enemigo engañó, el diablo engañó a la mujer, como que Dios dice: para que le duela, es de la mujer que va a salir el que le va a aplastar la cabeza. Y la simiente de la mujer, ¿quién es? Jesucristo. Por eso Jesucristo vino del vientre de una mujer, de una virgen, de una mujer señorita, por obra del Espíritu Santo nació el Salvador, el libertador de todos los hombres, el que le aplastó la cabeza al enemigo. De manera que el evangelio estaba profetizado desde que el hombre cayó en problemas, desde que la humanidad cayó en pecado. Dios dijo: les tengo la solución. La solución se llama la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer se llama Jesucristo el Señor. Vamos a seguir avanzando. Vamos a mirar un punto número 4. También este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque es que a veces cuando leemos la Biblia, y particularmente los evangelios, entiéndase los evangelios como el lugar en la Biblia donde narra desde el nacimiento de Jesús hasta su resurrección. Por eso tiene el contenido los evangelios: la vida, mensaje, muerte y resurrección de Jesús. Entonces vamos a mirar este punto, porque cuando leemos los evangelios a veces no entendemos ciertas cosas con respecto a Israel y las demás naciones o gentiles como nosotros. Entonces quiero mirar un cuarto punto, que es el evangelio a Israel. El evangelio a Israel, porque debemos aceptar y entender algo, que el evangelio primero se le predicó a Israel. El Salvador primero vino a Israel, el Mesías vino a Israel, porque Israel era el que tenía las promesas. Vamos a leer unos pocos textos. Vamos a leer Evangelio según San Lucas nuevamente, capítulo 8. Lucas capítulo número 8. Versículo 1, dice Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas, escuche por dónde iba Jesús, por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Jesús, ¿dónde predicó? ¿Dónde predicaron los apóstoles en el tiempo que narran los evangelios? En Israel. Iba de ciudad en ciudad en Israel, de aldea en aldea, de región en región en Israel. Dice también Mateo capítulo 4 versículo 23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Entonces es importante entender que Jesús vino primero a los israelitas, a los judíos. Leamos un texto muy importante en Mateo 10. Vamos a leer Mateo capítulo número 10, versículo número 5. Mateo 10, 5. Dice de la siguiente manera. Dice Mateo 10, 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ponle aquí la primera comisión que mandó Jesús
¿qué instrucciones les dio? Diciendo, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es muy importante entender esto, que en los días que Jesús estuvo en la tierra, era necesario primero predicarle a Israel, a los israelitas. ¿Por qué? Porque así estaba prometido, porque había una cantidad de pactos y promesas que Dios le había hecho a los patriarcas y había hablado por medio de los profetas para su pueblo Israel. Por eso primero tenía que predicársele el mensaje del reino de Dios a los israelitas. Es más, Jesús le prohibió a los apóstoles ir a predicar a otro país que no fuera Israel inicialmente, porque ese era el orden, y Dios es un Dios de orden. Vamos a mirar ahora sí el evangelio a los gentiles, a todo el mundo, a todas las naciones, incluidos los colombianos, peruanos, ecuatorianos, etcétera. ¿Cuándo vino el evangelio a todas las naciones? ¿Cuándo Jesús mandó a predicar el evangelio y por qué en ese momento? Vamos a mirar evangelio según San Marcos, capítulo número 16. San Marcos, capítulo 16, del versículo 14 en adelante. Dice la Biblia: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El contexto de este versículo, lo que se va a decir es después de que Jesús nació, enseñó, murió, lo sepultaron y resucitó. Ya aquí Jesús ha resucitado, ha cumplido la obra, ha muerto por nuestros pecados en la cruz del Calvario y ha resucitado. Entonces dice Jesús, Marcos 16, 15, oído, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Se acuerdan a quién le había mandado predicar el evangelio mientras él vivía? Solo a los israelitas. ¿Por qué Jesús no mandó a predicar el evangelio a todas las naciones antes de morir? Porque ¿qué podían predicarnos? Que recuerde, el evangelio es una noticia que produce gozo. ¿Y qué nos iban a decir si todos hemos pecado? ¿Qué nos podían predicar los apóstoles? No, usted ha pecado, usted va para el infierno, usted está condenado. Eso sería lo único que iba a predicar, y eso no es evangelio, eso no produce gozo, eso no es ninguna buena noticia. ¿Por qué no se podía predicar el evangelio todavía a todas las naciones? Porque aún Jesús no había muerto por nuestros pecados. En cambio, ahora que ya murió, como ya pagó el precio por los pecados del mundo entero, amigo que me escucha, ¿qué noticia más grande le puedo dar yo a usted? Que es la mejor noticia, que Jesucristo murió y pagó por sus y mis pecados. Ahora sí podemos predicar el evangelio porque ya Cristo pagó, ya murió. Por eso después de que muere y resucita es que manda a predicar el evangelio. Ya ustedes saben qué es el evangelio, la buena noticia, que Jesús vivió, murió por nuestros pecados y resucitó. Esa es la buena noticia del evangelio. Ahora lo manda a predicar a toda criatura. Y añade, y dice, el que creyere, el que crea el evangelio, el que crea que Jesús murió por sus pecados, amigo que me escucha, si usted le alcanza la fe para creer que Jesucristo murió hace 2000 años por sus pecados, dice, el que creyere y fuere bautizado y se hace bautizar en nombre del Señor Jesús, dice, será salvo. De ahí la importancia del evangelio, que ahorita voy a explicar otro poquito más. Entonces estamos hablando del evangelio entre los gentiles, que se mandó a predicar y se pudo predicar después de que Cristo resucitó. De manera que nosotros como colombianos o los venezolanos o los españoles o la persona del país que sea que escuche este mensaje debe entender cuando lea la Biblia que hay para nosotros, es muy importante lo que se dijo después de la resurrección de Cristo para acá, como iglesia. Entonces, permítame leerles Romanos capítulo número 9. Estoy desarrollando el punto número 5, el evangelio a las naciones o entre los gentiles. Romanos capítulo número 9. Vamos a leer Romanos 9. Dice Romanos capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 al 5 para entender un poquito mejor la diferencia entre el evangelio de los israelitas y a los gentiles. Dice el apóstol Pablo,
9, versículo 1. Verdad digo, en Cristo no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Pablo está escribiendo acá acerca de sus hermanos los israelitas. Esta carta que está escribiendo Pablo es después de la resurrección de Cristo para acá. Y Pablo tiene un profundo dolor en su alma. ¿Por quién le duele el alma a Pablo? Por los israelitas, su familia según la carne, que son Israel. Porque Israel ha rechazado el Mesías. Israel no creyó en el Mesías. Bueno, no todos, la mayoría, porque hubo un grupo de judíos que creyeron, pero la mayoría de Israel no creyó. Antes le hicieron un juicio y todos ustedes conocen la historia. Por eso Pablo dice: tengo un gran dolor por mis hermanos los israelitas. Escuche cómo dice el versículo 4 de los israelitas. De los cuales son la adopción, ellos eran los hijos de Dios, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son también los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué leí este texto, hermano? Porque es que nosotros, los colombianos, los peruanos, los venezolanos, los estadounidenses, los panameños, los españoles, etcétera, todos los gentiles, todas las naciones, a ninguno de nosotros teníamos patriarcas, ni Dios hizo un pacto con los gentiles, con ninguno de nosotros. A nosotros no se nos había prometido mucho en la ley, ni en los profetas, ni en el Antiguo Testamento. En cambio, Israel tenía todas las profetas y Dios hizo con Israel una cantidad de pactos, y de los israelitas son la promulgación de la ley, las promesas, los patriarcas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, Dios con nosotros no nos tenía un pacto ni muchas promesas. Entonces, escúcheme bien, es por eso que al Evangelio se le agrega una expresión. Permítame leerla en Hechos. Y perdone que le lea tanto la Biblia, es que quiero mostrarle por la Biblia la expresión que usa la Biblia. Hechos capítulo 20, versículo 24, mire cómo se le llama al Evangelio, se le agrega otra expresión muy hermosa. Hechos 20, 24 dice, Hechos 20, 24 dice de la siguiente manera: pero en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Oiga, el Evangelio de la gracia de Dios, la buena noticia de la gracia de Dios, porque es que nosotros los gentiles, cualquier país que sea, no merecíamos nada, éramos enemigos de Dios, vivíamos en pecado, hacíamos lo malo, ofendíamos a Dios, no merecíamos que viniera el Señor y diera su vida por nosotros en la cruz, no merecíamos tanto amor. Por eso el Evangelio de la gracia, porque no lo merecíamos. Él nos regaló la salvación, Jesús nos regaló la vida, Jesús dio su vida por nosotros, derramó su sangre, sufrió en la cruz por nosotros, siendo nosotros aún sus enemigos, nosotros ofendiéndolo, pecándolo, con todo y eso, Él nos da el más grande regalo, el Evangelio de la salvación. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué el Evangelio produce, ya último punto, ya para terminar, por qué es el Evangelio, por qué esa expresión, noticia que produce gran gozo? ¿Por qué el Evangelio de la gracia? ¿Cómo recibo yo el Evangelio? ¿Cómo aplico el Evangelio a mi vida? ¿Por qué produce tanto gozo en mi vida? ¿Y cómo usted puede llegar a ser evangélico, a recibir el Evangelio, a disfrutar el Evangelio? Entonces, lo primero es entender en qué estado espiritual estamos, o estábamos, o estaba yo antes, ¿no? Antes de recibir el Evangelio, yo estaba en un estado espiritual pecaminoso, vivía en pecado. Eso es lo primero que todos debemos entender, el estado en que estamos. Acostumbro a leer algunos textos bíblicos antes de concluir, de explicar, para que alguien pueda recibir el Evangelio, creer el Evangelio y disfrutar el Evangelio. Es primero
importante, indispensable entender en qué estado estamos para luego poder recibir la buena noticia. Porque si alguien cree que está muy bien, pues dice, no, yo no necesito ninguna buena noticia, no necesito nada, yo estoy muy bien. Pero si logramos entender en qué estado estamos o estábamos, en qué estado espiritual, entonces ahí sí vamos a necesitar ayuda de Dios y vamos a recibir el Evangelio con gran gozo. Permítanme entonces leerles algunas porciones bíblicas. Y también quiero decirles algo. Permítanme leerles estas porciones bíblicas en una versión nueva, en la TLA, traducción lenguaje actual, porque es que en estos textos que les voy a leer hay unas listas de pecado que hace la Biblia. Eso para entender nuestra condición, Entonces quiero que escuchen en la TLA las siguientes listas de pecado. Voy a leerle 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Escuchen cómo dice la Biblia en la TLA. 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán del reino de Dios, es decir, no van a ser salvos, no entrarán al cielo. Me refiero a los que tienen, escuche quiénes no van a entrar al reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Dice la Biblia, ninguno de ellos participará en el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10. Hermano, cuando yo leí estos textos la primera vez, me preocupé, vino temor a Dios en mi corazón y fui consciente de mi estado de pecado. Y fui consciente que en ese estado pecaminoso, porque cometí alguno de esos pecados, fui consciente que era candidato a ir al infierno, que yo no iba a ir al cielo, porque la Biblia dice que los que hagan estas cosas no pueden entrar en el reino de Dios. Entonces es ahí donde me preocupé y dije, bueno, Dios mío, ¿y ahora qué puedo hacer? Pero esta no es la única lista. Permítame leerles 2 listas más. La siguiente lista está en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Recuerde que le estoy leyendo la TLA, traducción lenguaje actual. Gálatas 5, 19 dice de la siguiente manera. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Perdón. Primero, no son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que estos no formarán parte del reino de Dios. Entonces dice la Biblia claramente que los que hagan estas cosas no van a formar parte del pueblo de Dios. Permítanme leerles una lista más. Quisiera leerles, recuerdo que estoy leyendo en estos textos la TLA, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Hermanos, les estoy leyendo bastante la Biblia para 2 cosas. 1, que se den cuenta que este mensaje es bíblico, y 2, este último punto nos quede muy muy claro la condición que todos los seres humanos tenemos en algún periodo de tiempo de pecadores. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice de la siguiente manera. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Se lo leo ahora así en la versión TLA. Pero los cobardes o los que confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan,
a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas y allí se quedarán separados de mí para siempre. Entonces, hermano, al leer estos textos con honestidad, de verdad, uno tiene que llegar a dos conclusiones. Una, que somos pecadores, porque ahí dice. Y dos, que los que hayan cometido esos pecados, su lugar que les espera es el infierno. Dice claramente la Biblia que los que hagan estas cosas, decía los textos anteriores, que no entrarán al cielo, y este aclara a dónde van. Van al lugar que arde con fuego y azufre, al lago que arde con fuego y azufre. Dice, allí estarán por la eternidad. Entonces, hermanos, cuando uno entiende esta verdad, esta realidad en nuestras vidas, que hemos mentido, que nos hemos emborrachado, que ha habido fornicación, o que ha habido brujería o idolatría, lo que sea, y uno entiende que el que haga estas cosas va para el infierno, esto es grave. Hermano, esto es grave. Este mensaje que le estoy predicando es un mensaje de vida o muerte, pero de vida o muerte que eterna. Si a usted alguien le llega a decir, le dice, vea, es que lo vienen a matar, lo vienen a asesinar, pero le dice, pero mire, en 5 minutos que lo vienen a matar, y le traigo el mensaje por dónde se puede escapar para que salve su vida, creo que todos le diríamos, gracias por avisarme, gracias por salvarme la vida, gracias por traerme ese mensaje y por mostrarme por dónde hay una salida de escape. El mensaje del Evangelio es igual. Todos hemos pecado y todos íbamos rumbo al infierno a causa de nuestro pecado. Pero no nos van a matar ahorita, pero va a haber un juicio final, y en ese juicio es donde van a lanzar al lago que arde con fuego y azufre. Y yo vengo a traerle una noticia que no solamente la traigo yo, quedó registrada en la Biblia. Esa noticia es el Evangelio, la buena noticia. ¿Cuál? Que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por el pecado que todos cometimos. Todo el que cree en Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario y que resucitó de entre los muertos, todo el que cree, el Señor lo puede salvar. Por eso, perdone que les lea tanto la Biblia, pero por eso hay unos versículos que no puedo dejar de leerle. Permítame leerle Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16, mire cómo dice el apóstol. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Todos los que hemos pecado éramos candidatos al infierno, pero nos llegó la noticia, el mensaje de salvación de Jesucristo que nos ama, que murió por nosotros en la cruz. Yo creí en Jesucristo. Creí en ese mensaje, creí en el Evangelio, queridos hermanos, porque es que me sentí condenado, me sentí perdido. Leí la Biblia y yo dije, así como voy, si yo me muero hoy, si me llegan a matar, cuando llegue el juicio final, yo me voy a ir para el infierno. Dije yo, porque así lo dice la Biblia, el que haga esto, esto y esto va para el infierno. Y ya se los leí. Por eso ese versículo que predico tanto, que ya les leí, que está en San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, por eso Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere el Evangelio y sea bautizado, este será salvo. ¿Ustedes qué creen que hice yo cuando por la Biblia me di cuenta que iba para el infierno porque había pecado? Hermano, y alguien viene y me predica el Evangelio, y alguien me dice, Ever, sí, es verdad que usted pecó y es verdad que va para el infierno, pero Jesucristo murió por sus pecados para que usted no vaya al infierno. Y si usted cree que Jesucristo murió, derramó su sangre por sus pecados, y si usted se bautiza, como dice la Biblia, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Si usted cree en Jesucristo, en su vida, muerte y resurrección, y se bautiza en el nombre de Jesucristo, Jesús lo salva. ¿Usted qué cree que hice yo?
creí el Evangelio, me bauticé en el Evangelio y eso me trajo gozo a la vida. Me sentí el hombre más feliz del mundo, me dio paz, me dio libertad, sentí que se me quitó un peso de encima. Ya no le temo que cuando me llegue el día de la muerte, que llegue. Antes tenía hasta pesadillas pensando en el juicio final y yo decía, Dios mío, antes de recibir el Evangelio, Señor, y cuando venga el juicio final, ¿para dónde me va a tocar a mí? Hermano, después de que recibí el Evangelio es una paz, es un gozo, es alegría. Por eso, ¿cómo no nos vamos a alegrar? ¿Cómo no nos vamos a emocionar? ¿Cómo no vamos a gritar? Y nos ven a veces nos ven a nosotros los evangélicos llorando, pero lloramos de gozo, hermano. Yo iba para el infierno. Y Jesucristo me salvó del infierno y de la muerte y me lleva para el cielo. No solamente me salvó del infierno, me hubiera salvado del infierno y me hubiera dejado en cualquier lugar, pero es que me salva de ir al infierno y me va a llevar para el cielo. Eso es mucho amor, esa es la mejor noticia que un hombre puede recibir. Quien haya vivido en esta tierra y no reciba la noticia del Evangelio y no disfrute el Evangelio, lástima la venida a la tierra. ¿Por qué? Porque es que mientras que estemos aquí en vida conseguimos permítame la expresión, el boleto, el tiquete a la salvación. Y ese boleto se llama el Evangelio y el Evangelio es Jesucristo mismo. Así que yo le animo y le invito, hermanos, vamos a predicar el Evangelio, a hablar de Jesucristo. Amigos que escuchan este mensaje, si usted es una de esas personas que de esta lista que leí, usted dice, sí, yo hago esto, yo he hecho aquello, yo he hecho lo otro, usted va para el infierno. Pero el mensaje es, la buena noticia, ¿cuál es? Que Jesucristo lo va a salvar, que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario, que Jesucristo le va a perdonar, que Jesucristo le lava sus pecados con su sangre preciosa. Cuando usted crea en el Evangelio y se bautice en el nombre de Jesucristo, usted va a ser salvo. Así que aproveche la oportunidad. Vea, el Evangelio es gratis, por eso es el Evangelio de la gracia. El Evangelio es regalado, nadie va a pagar ni un peso por ser salvo, porque Jesucristo pagó con su vida, con su sangre, Él pagó. Alguien dijo que el Evangelio y la gracia es gratis, pero no es barato, costó la vida de Jesús y Él nos lo regala. Así que invito a todos aquellos amigos que vayan a escuchar este mensaje, crea por favor el Evangelio, crea en Jesucristo, reciba el mensaje, recíbalo en su corazón, obedezca su palabra, obedezca la palabra de Dios y bautícese, y luego disfrutará de la salvación, que es el mejor regalo. Y esta salvación produce gozo y produce alegría y vive uno en felicidad y se quita ese cargo de conciencia y esos miedos, ese miedo a la muerte y al juicio final, y hermano, vivimos felices. Gracias, Señor, por este Evangelio. Así que el Evangelio es para toda criatura. Todo aquel que escucha este video, el mensaje de salvación es para usted. Jesucristo murió también por sus pecados y también le quiere salvar. Dios les bendiga. Ahora les invito, vamos a escuchar una hermosa alabanza para el Señor. Dios les bendiga, hermanos, y en esta tarde vamos a entonar esa hermosa alabanza que se titula Con rumbo hacia el Calvario, mi Cristo caminaba. Aleluya. Con rumbo hacia el Calvario, mi Cristo caminaba, sus fuerzas se agotaban por la pesada cruz, la corona de espinas que en su frente llevaba, más sangre derramaba el rostro de Jesús. El látigo en su espalda, cada vez que caía, sus carnes laceraban y el Salvador seguía, llevando en sí la carga que yo la merecía, clavándola en la cruz, mi esperanza nacía. Su muerte me dio vida, su sangre a mí me lava, su nombre me perdona. Oh, cuán grande es su amor, no encuentro las palabras
para expresar mi Cristo. Solo aquí está mi vida a tu disposición. La multitud aquella que seguían al maestro, al verle en el madero, su ánimo desvaneció. Pensaron: se ha acabado la esperanza del pueblo, y muchos se volvieron a seguir en su labor. Pero es que lo más grande de este evangelio está en que mi Cristo murió y resucitó, y hoy vive para siempre, y preparando un pueblo para llevarlo al cielo y estar en su mansión. Su muerte me dio vida, su sangre a mí me lava, su nombre me perdona. Oh, cuán grande es su amor. No encuentro las palabras para expresar mi Cristo. Solo aquí está mi vida a tu disposición. Dios les bendiga.